Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas desde los estudios de Radio Cucas 107.3 de la FM de Oviedo. También domingos alternos desde la Biblioteca Pública del Fontán, aquí en Oviedo también, con asistencia libre y gratuita para la grabación del programa. Para saber las fechas en que hacemos esta grabación, puedes consultar las redes sociales y buscar la espada de Damocles. También puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter @PabloJVeloso. Enviarnos un correo con comentarios, opiniones, sugerencias, críticas, info@espadaweb@gmail.com. Puedes sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles y también puedes compartir nuestro programa en las redes sociales con toda libertad y hasta subirlo por tu cuenta a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Bueno, Filemón, tenés que decir lo que hay que decir. Falta algo. Ah, sí, gracias. De nada. Falta esto mismo, mire. Nuestro programa carece de sustento económico externo, eso faltaba. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks, donde subimos los podcasts. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo para pedir información a info@espadaweb.gmail.com y desde ya muchas gracias por ello. ¿Ahora está bien, Filemón? Perfecto. Vale. Sobre todo entonces, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Buenos días, aquí estamos un lunes por la mañana, como todos los programas que hacemos de la Espada de Damocles, desde aquí, desde los estudios mismos de Radio Cuca. Quien les habla, Pablo Veloso, para hablar de un tema, como siempre, de un interés muy profundo para 2 o 3 personas en este planeta. El resto seguramente les parecerá que es un tema sumamente aburrido. Sin embargo, así son los temas de la Espada de Damocles. En realidad hoy teníamos preparado un tema. Había yo, por la sugerencia de un oyente llamado Julián, que me había dicho, ¿por qué no hablas acerca del suicidio? Dice, me interesa mucho saber qué pasa con nosotros después de la muerte. Es decir, qué pasa cuando una persona se suicida, qué implica el suicidio y cómo, si hay un alma, se ve afectada por esta situación, de qué manera se va dando ese proceso. Y también, bueno, permitía esta sugerencia explorar bastante el tema mismo del suicidio. ¿Qué es el suicidio? ¿Cómo lo ve la sociedad? Así que bueno, era un tema realmente apasionante. Y ayer estuve recabando información acerca de él, como para hacer un programa realmente muy, muy interesante. Sin embargo, a último momento me eché atrás. ¿Por qué? Bueno, porque mientras investigaba vi que había ciertas sugerencias que se le hacían a los medios de comunicación
en las cuales se decía que se sugería que los medios no citaran demasiado los temas que tengan que ver con esto, con el suicidio, y que si lo hacían no hablen demasiado de las causas que podían haberlo generado o de los métodos que usaban estos suicidas, porque estaba siempre el miedo a que la gente, bueno, emulase el tema. Así que debido a que existe la carátula de apología del suicidio, bueno, decidí evitar tratar este tema hoy, de manera de que no nos quedemos con la espada de Damocles cancelada y presos tras los barrotes. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? De otro tema, no menos apasionante que ese realmente. Vamos a hablar de Honshu Myoshu. Honshu Myoshu. Usted me dirá, ¿qué cuernos es eso? Bueno, Honshu Myoshu es una palabra, una expresión, mejor dicho, en japonés, que tiene mucho que ver con el budismo zen. Y significa la iluminación original es práctica maravillosa. La iluminación original es práctica maravillosa. Tiene que ver con estos temas de la meditación, tiene que ver con estos temas de la no dualidad, tiene que ver con esta profundidad que nos subyace, que está detrás de todos nuestros pensamientos. Todos sabemos que nuestra vida representa un poco de desorden, representa esa incomodidad de saber que las cosas no están tan quietas como nos gusta o como nos gustaría, que nuestros pensamientos no nos responden de la manera que nosotros quisiéramos. Entonces todos nosotros, sin excepción, hacemos un esfuerzo intentando lograr una quietud en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Y lo hacemos con diferentes métodos, los más variados. Ya hemos hablado muchas veces que algunas personas se dedican a, no sé, a lo extremo, como lo adrenalínico, como el peligro. Por ejemplo, no sé, saltar de un puente, andar en moto, bicicleta o coche a toda velocidad por una carretera, exponerse en el casino a perder todo su dinero cuando rueda la bolita. Es decir, estamos hablando de situaciones que hacen que ese estrato en el que vivimos cotidianamente, que son los pensamientos, se acallen. Yo lo que escucho de la mayoría de las personas que me rodean, por ejemplo, alumnos de yoga, es esa expresión eterna de, la verdad, no sé cómo aquietar mi mente. Mi mente es un lío, la verdad, no se detiene nunca, me voy a dormir y sigo pensando. A veces no me puedo dormir porque la mente me da vueltas y vueltas y vueltas, no sé qué hacer. Eso es lo que más se oye. Y los métodos para callar la mente son esos, el peligro, la televisión, intentar que un libro nos capture también la atención y así nos olvidemos un ratito, ¿no?, de esos pensamientos o se aquieten un poco. Pero, ¿qué propone la tradición mística de Oriente y Occidente? Bueno, lo que dice detrás de todas las explicaciones, porque una vez se marea, dice, ¿qué debería yo hacer? ¿Qué tipo de meditación debería yo enfocar? Bueno, detrás de todo hay una especie de proclama constante que es el Honshu Myoshu. Honshu Myoshu significa, traducido a cristiano por así decirlo, significa que en realidad aquello que queremos encontrar, aquella paz, aquella felicidad que queremos encontrar a través de la meditación, a través de cualquier método, el mantra hindú, la misa cristiana, lo que fuera, el peligro, el sexo, lo que usted busque como medio de alcanzar esa paz, en realidad ya está ahí. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es esto de que la paz ya se encuentra presente? Si se encuentra presente, ¿por qué no la siento yo? Entonces no está. Escúchame, si está, está. Y si no está, no está. No me vengas acá con que está y no me di cuenta, ¿viste? Que es como que tengo $1.000.000 en el banco y no me enteré. Bueno, Silvando, es algo así, justamente. Se trata de que normalmente pensamos que la paz, la felicidad, el bienestar, la armonía, es algo que podemos alcanzar, que está ahí, que se nos escapa, que está más allá de todo, y que se trata de hacer un esfuerzo suficiente como para algún día arribar a ese lugar, como cuando uno llega a un destino, a un país o lo que fuera,
y dice, bueno, llegué, no estaba y ahora estoy. O no tenía este coche y ahora me lo compré. O no tenía no sé, esta casa y ahora la tengo. No se trata, dice la tradición oriental, de algo que uno alcance, sino que es algo que simplemente se hace visible. Siempre estuvo ahí. Esto cambia muchísimo las cosas, porque uno entonces ya no medita para que su ser se transforme y deje atrás algo que está mal, por ejemplo los pensamientos, para alcanzar algo que está bien, es decir, la paz. Y a partir de ese momento todo sea maravilloso. Sino que se trata, por el contrario, de evidenciar, ¿no?, algo que siempre estuvo ahí. Y ese evidenciar no implica dejar de pensar, no implica que después uno llegó justamente a ese sitio, que es un sitio, un otro sitio, ¿no?, un otro estado, alcanzo el estado de felicidad y me deshago del estado de perturbación, infelicidad o pensamientos. Por el contrario, el estado de pensamiento sigue estando ahí, solo que ahora uno sabe quién es. Y ese saber quién es lo sitúa a uno, le da esa felicidad que tanto se desea. Todo esto es lo que vamos a plantear hoy. Y puede parecer un poco complicado así explicándolo por arriba, pero vamos a ir adentrándonos lentamente y vamos a ver cómo es muy fácil de acceder y cambia muchísimo la actitud con la cual nos acercamos a la búsqueda de la felicidad o de la paz. No importa desde qué ángulo lo hagamos, si el religioso, el material, no sé, el pasional, el que usted quiera. Cambia de entrada la raíz del asunto y eso hace que uno quizás logre ese cometido que estaba buscando porque simplemente uno mismo lo estaba impidiendo por estar buscando en el lugar equivocado. ¿Se acuerda de ese cuento de esa mujer que había perdido algo y lo estaba buscando en la calle a la luz de un farol, una farola nocturna? Y alguien se le acercó y le dijo: Señora, ¿qué es lo que se le perdió? Y ella dijo: no, se me perdió, dice, un alfiler. ¿Y dónde se le perdió? Y se me perdió dentro de casa, ¿Y por qué lo busca afuera? porque aquí se ve mejor con el farol. Es decir, a veces uno busca en el lugar equivocado y obviamente nunca va a encontrar, porque está tomando la conducta incorrecta. Entonces, a veces se trata de situarse correctamente y todo se ordena espontáneamente. Entonces, el Honsho Myoshu significa la iluminación original, es decir, ese estado que todos buscamos de paz, de que todo esté bien y de que uno esté satisfecho con uno mismo y de que el mundo, pase lo que pase, uno esté en armonía con él. Ese estado, dice este dicho, ya es, no se consigue, no se alcanza, no se logra, no se conquista. Fíjese cuántas cosas empiezan a no estar. Todo lo que uno estaba acostumbrado, uno meditaba frunciendo el ceño, pensando que, por ejemplo, bueno, si me esfuerzo más hoy, probablemente lo alcance, porque hoy me levanté con una pila, ni te cuento, me voy a sentar a meditar y hoy trasciendo todas las barreras del nirvana, ¿eh? Hoy alcanzo la iluminación como el Buda. Abajo, no estoy abajo de una higuera, pero bueno, igualmente voy a alcanzar la iluminación a fuerza de cabezazos si hace falta, ¿viste? Esa es la actitud que todos tenemos. Y nunca nos funciona. Y seguimos intentando porque pensamos, como hemos hablado tantas veces, que nos falta ganas, que nos falta potencia, que no le puse la suficiente fuerza, que se trata de que le dé todavía más fuerte al asunto. Entonces, muchas veces la meditación, la práctica meditativa, la usamos casi como un sedante. Muchas veces uno, en lugar de meditar, como propone el Honsho Myoshu, simplemente, y ahora lo vamos a entender eso, como una expresión de la iluminación original. Honsho Myoshu significa la iluminación original, es una práctica maravillosa. Es decir, es el practicar la meditación pone en evidencia aquello que ya está ahí. Hacer la meditación, y no solo la meditación sentada, me refiero a cualquier cosa que genere la posibilidad de que eso aparezca. El Vijnana Bhairava Tantra, por ejemplo, tiene 112 técnicas de meditación que se basa en buscar básicamente el Antarbhava, el estado intermedio, entendiendo que la vida tiene huecos,
que la vida tiene huecos, tiene momentos donde por alguna razón se produce como una brecha. Y normalmente es en momentos intensos, extremos. Entonces, el Vijnana Bhairava Tantra nos ayuda a que en la vida cotidiana, a través de 112 técnicas diferentes que algún día analizaremos, podemos en cualquier momento, y pase lo que pase, porque son 112, y se jacta este Tantra de poder cubrir todas las técnicas de meditación que existan, están contempladas dentro del Vijnana Bhairava Tantra, de una u otra forma. Entonces, lo que nos dice este Honshu Myoshu es que cada vez que tomamos la actitud meditativa, y meditar no significa, acuérdese, quedarse inmóvil en silencio y con los ojos cerrados. Meditar es situarse. Entonces dice que cada vez que nos situamos, se evidencia el estado iluminado. Traducido quiere decir que usted está en paz, básicamente. Entonces, no se trata de que usted medita para romper alguna barrera y deshacerse de los pensamientos y llegar a un estado donde no hay pensamientos y finalmente usted se transforma en una otra cosa que no era. No, usted sigue siendo el mismo, solo que se sitúa en otra parte, comprende la vida de otra manera. Vamos a mirar, vamos a citar varias cosas de distintas tradiciones. Una de ellas es la tradición cristiana, porque ahora en estos días que había yo hecho varios programas donde hablo de contenidos bíblicos y otras cosas, porque últimamente me he volcado bastante al análisis y a la profundización del mundo cristiano, no porque yo sea cristiano, yo básicamente lo que sería es místico, y los místicos no pertenecen ni aquí ni allá, pero sí reconozco que mi tradición es la tradición cristiana por nacimiento, entonces me muevo mejor, como pez en el agua, en lo cristiano que de repente en lo budista, en lo musulmán o en lo hindú, que tienen otros lenguajes. Entonces he descubierto últimamente que lo que yo pensaba que era una tradición que si bien tenía su lado místico y profundo con Meister Eckhart y San Juan de la Cruz, por otro lado me parecía que, no sé, los evangelios eran muy morales, y simplemente eso. Y bueno, y he descubierto últimamente que no, que estos evangelios tienen muchísima profundidad y que son tan valiosos como los aforismos japoneses, que son los koan, o como el Bhagavad Gita hindú. Así que, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17 y versículo 20, habla de la venida del reino de Dios. Normalmente entendemos el reino de Dios como un lugar, ¿no? O como algo que va a pasar. Jesús habla del reino de Dios como que va a descender en algún momento los ángeles y Dios iba a poner orden, que era lo que pensaban los judíos, que se iba a instaurar un reino divino en la tierra, donde iban a recibir su merecido aquellos que se habían portado mal. Y sin embargo, la propuesta del reino de Dios no pasa por ese lado, no pasa por algo tan literal. Tampoco es un reino que uno va a alcanzar post-mortem y que va a estar ahí en una nube tocando el arpa. El reino de Dios es una metáfora de lo mismo que en el Zen, budismo japonés, o en el hinduismo se habla de la iluminación. El reino de Dios es el despertar, es la iluminación, es el darse cuenta. Es ese famoso clic, ese famoso satori, esa especie de asombro, pasmo, y darse cuenta de cómo son las cosas. Entonces parece que los fariseos, dice, le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, ¿no? Y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Te repito, le preguntaron los fariseos, ¿cuándo va a venir? ¿Mañana? ¿Pasado? Porque consideraban que era algo material, que era algo tangible. Es como si yo pregunto en el ámbito meditativo, por ejemplo, ¿cuándo te parece que voy a alcanzar la iluminación? Son preguntas tontas, porque la iluminación no se alcanza, los sabios lo saben. La iluminación o la paz mental o la paz interior ya es. Simplemente necesita o puede evidenciarse y uno puede darse cuenta que lo tuvo siempre o no darse cuenta nunca. Por eso ese monje que fue a su maestro y le dijo: Maestro, ¿cómo tengo que hacer para alcanzar la iluminación?
Y el maestro le respondió, ¿Ya comiste el arroz? Sí, ya lo comí. Bueno, entonces anda a lavar el cuenco. y el discípulo se fue a lavar el cuenco. Y al rato volvió y le dijo, Maestro, ya lavé el cuenco. ¿Me dice de dónde está la iluminación? ¿Ya lavaste el cuenco? sí, Ya lo lavé. Bueno, entonces anda a hacer otra cosa. No me moleste más. Bueno, el cuento no era así en realidad. Lo tergiversé un poco, pero básicamente era que el discípulo le pedía consejo y el maestro lo mandaba, como se dice, a freír churros, es decir, lo mandaba a hacer otra cosa porque no hay una respuesta correcta, no hay un haz tal cosa y lo vas a alcanzar, porque no hay una cosa que pueda hacerse para alcanzar algo que ya se tiene. Usted no puede, por ejemplo, hacer algo para ser humano. ¿Cómo hace usted? Y yo le digo, bueno, esfuércese con algún método y logre y alcance ser humano. Y cuando sea humano, me avisa que lo alcanzó. Y usted me va a decir, pero no, yo ya soy humano desde ahora. No puedo alcanzar mi humanidad, porque ya lo soy. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer en tal caso, si yo estaba convencido de que no era humano, o que era muchas cosas pero no humano, es darme cuenta que también soy humano. No que soy humano en lugar de todo lo otro, que también soy humano. Entonces, cuando dice la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No se trata de que usted medite más, de que usted repita más mantras, de que usted haga más pranayama, ejercicios respiratorios. No hay un hacer que lo vaya a llevar a lo que usted ya es. Usted, le vuelvo a repetir, ¿cómo alcanza su humanidad? ¿Cómo es más humano? ¿Corriendo? ¿Comiendo? ¿Volando? ¿Saltando? ¿Estudiando? No. Usted simplemente tiene que saber, soy humano, punto. Entonces ese captarlo espontáneamente, ese evidenciarlo, ese ponerlo en evidencia, es lo único que usted puede hacer, pero no alcanzarlo. Entonces dice Jesús, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, es esto, es aquello, no es. Es esta meditación, es cuando usted hace esto o lo otro. Por eso el maestro le dijo al discípulo, ¿ya comiste? Sí, bueno, anda a lavar el cuenco. Entonces, dese cuenta de que el reino de Dios, le dijo Jesús a la gente que le preguntaba, a los fariseos, está entre ustedes. O sea, uno ya tiene esa paz que busca. Esa paz no se puede encontrar a la fuerza. Fíjese lo que dice el Xing Xing Ming, que es un escrito atribuido a Sosan, uno de los patriarcas del budismo zen. Dice, el método perfecto no conoce dificultades, salvo que rehúsa hacer preferencias. Solo cuando está libre de odio y amor, uno, se revela plenamente sin disfraz. Se revela plenamente sin disfraz. O sea, cuando está libre de odio y amor, se revela. No se alcanza, no se logra. No es que usted dice, bueno, lo conseguí porque estoy libre de amor y de odio. No, 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 se revela. Es decir, se vuelve a mostrar. Es algo que siempre estuvo ahí. Pero aclara, basta la diferencia de un décimo de pulgada para que el cielo y la tierra se separen. Si deseas verlo con tus propios ojos, no fijes tu pensamiento en su favor ni en su contra. Alzar lo que te gusta contra lo que te disgusta es la enfermedad de la mente. Cuando no se entiende el profundo significado del método, la paz de la mente se perturba para nada. Es decir, lo que está diciendo es que uno se esfuerza, a veces mucho, por alcanzar ciertos estados de paz, de tranquilidad, y lo único que hace es perturbar la mente. ¿Por qué? Porque tiene el enfoque equivocado. Bueno, ahora se ha detenido, ahí continúa la grabación del programa. Es este ordenador que tal como en el programa anterior hizo lo mismo, debe estar bastante sobrecargado. Bueno, entonces el Xing Xing Ming nos dice que el método perfecto no conoce dificultades. Es decir, no es complicado. Usted no tiene que complicarse la vida con métodos difíciles. No se trata de hacer métodos barrocos, de que mucha respiración o que mucha salmodia, ¿no? Si usted es cristiano, recitar muchas oraciones, hacer 45 rosarios por día. No es mucho o más. Es algo simple. Dice, se trata de rehusar el hacer preferencias. Rehusar el hacer preferencias. Todas las técnicas de meditación lo van a llevar a lo mismo, a que usted encuentre o alcance o llegue a un estado, se sitúe en un estado
en el cual usted no esté decidiendo. ¿Qué es decidir? Elegir. Cuando usted dice, me gusta este pensamiento, me gusta este otro, lo que debería hacer es esto, este pensamiento que acaba de aparecer no me agrada, este otro sí. Bueno, esa especie de elección es lo que hacemos todos los días. Usted y yo todo el tiempo estamos diciendo, qué pensamiento más lindo este. Este me gusta, porque claro, si yo tengo esta clase de pensamientos voy a ser una buena persona. Y si soy buena persona me van a querer y en mi iglesia me van a ver como el devoto del mes. Y por otro lado hay pensamientos que no nos gustan y decimos, momento, ¿qué hago yo pensando esto? Este pensamiento se coló, este pensamiento no debe estar acá, es una porquería, este pensamiento me hace daño, me lo quiero sacar de encima, salí pensamiento, salí, no me molestes más, pero te estoy diciendo, me estás fastidiando la existencia, pensamiento, y eso no termina nunca. Entonces, dice el Xing Xing Ming que el método perfecto no conoce dificultades, no es complicado, salvo que rehúsa hacer preferencias. En eso se basa, no elegir. Usted repite un mantra durante un montón de tiempo, 15 minutos, lo que fuera, y su mente se empieza a aquietar. Y cuando se aquieta, lo que hace es justamente no saltar de una cosa a la otra, no preferir, no elegir, porque empieza a entrar en una especie de adormecimiento monótono. Eso es este no hacer preferencias. Solo cuando uno está libre de odio y amor. No solo de odio, sino de amor también. Es decir, cuando uno aprende a no engancharse con pensamientos agradables ni rechazar a los pensamientos desagradables, uno está en este estado. Y solo ahí, explica el Xing Xing Ming, se revela plenamente y sin disfraz. ¿Qué cosa? Lo que usted llamaría la paz. Usted estaría en paz cuando usted deja de hacer diferencias. Entonces todo el método, toda la práctica que el Honshu Myoshu nos está preconizando, se trata de dejar de hacer diferencias. ¿Cómo dejo yo de hacer diferencias? Bueno, practicando. ¿Qué practico? Bueno, cualquier técnica de meditación, no importa. Lo que aconseja el Xing Xing Ming es que no se complique, que no se busque métodos muy difíciles, con mucha palabra. Por eso muchos místicos recomiendan palabritas cortas, si es que uno utiliza un estilo mantra, o bien métodos simples. Fíjese lo que es el vipassana, lo que es el shikantaza, lo que es la meditación del sakshi bhava, el testigo, es decir, estar ahí simplemente en silencio, contemplando el moverse de los pensamientos. ¿Y qué hace cuando uno se queda en ese estado? Uno empieza a observar el mover del pensamiento sin tomar partido. Todo lo contrario a lo que uno hace durante la vida diaria. ¿Qué pasa cuando uno no toma partido? Empieza a evidenciarse una paz que uno nunca había notado. Entonces, ¿de qué se trata? De que uno luego se levante de la meditación y deje todavía de tomar partido y esté todo el día sin importarle nada y que nada le involucra, y que si a usted le dan un cachetazo a usted le da igual, y que si a usted le roban el coche también. No. Se trata de que después todo eso se vuelva a activar, pero no como antes. Que se vuelva a activar manóntropo, no tanto. Porque usted ya degustó y se enteró de que había una cosa más profunda detrás. Entonces, fíjese que el Xing Xing Ming dice, el método perfecto no conoce dificultades, no es complicado. No hay que elegir técnicas de meditación demasiado difíciles, porque usted si no se engancha con eso. Mire lo que dice, basta la diferencia de 1/10 de pulgada, o sea, nada, para que el cielo y la tierra se separen. Es decir, que basta con que usted se enganche con una diferenciación otra vez para que usted lo pierda, para que usted se olvide. Si desea verlo con sus propios ojos, no fijes tu pensamiento en su favor ni en su contra. O sea, no intente usted dar importancia a una cosa u otra, porque usted lo va a perder. Alzar lo que te gusta contra lo que te disgusta es la enfermedad de la mente. En eso estamos todo el tiempo. Entonces el Xing Xing Ming no dice que uno no elija nada ni prefiera nada. Uno tiene que tener sus preferencias, pero a la luz de aquello otro. Dice, esa es la enfermedad de la mente. Cuando no se entiende el profundo significado del método, la paz de la mente se perturba para nada, ¿no? Es decir, que si usted lo practica mal, lo practica
pensando que se trata de dominar el pensamiento, por ejemplo, o de vencer algo, bueno, usted va a acabar perturbado en balde, para nada. Entonces, por eso es que Jesús respondía, el reino de Dios, dice, miren, no van a decir, dice Jesús, mírenlo acá, mírenlo allá. Es decir, no está ni aquí ni allí, no es que yo domine los pensamientos y clavo la banderita y lo conseguí, porque eso es otro pensamiento más. Dice, dense cuenta de que el reino de Dios está en ustedes. El reino de Dios es algo que ya existe, no es algo que se tiene que conseguir, simplemente se puede revelar o no. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, también en el Nuevo Testamento, dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará, diciendo, por ejemplo, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? De la de Jesús, ¿no? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y agrega, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella. ¿De qué habla aquí? Lo que nos está diciendo, tenemos que traducirlo, no pensar que el reino de Dios de nuevo es algo que tiene que llegar del cielo, no es un ovni que va a bajar. Se trata de este despertar, de esta iluminación original, del Honshu Myoshu, del despertar iluminativo, del comprender quién uno es realmente, ese famoso sí mismo, ese ser. Eso no se alcanza. Entonces cuando dice, algunos van a decir, ay, ¿qué pasó? No vino, no apareció. Es decir, ay, estás meditando hace años y no veo que levites, no veo que muevas objetos con la mente. No se trata de eso. Se trata de algo mucho más sutil. Y dice, no olviden, hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo solo existe en términos de pensamientos. Cuando yo pienso, por ejemplo, bueno, ya pasó un largo rato que estoy acá peleando con los pensamientos en la meditación y todavía no llego a la iluminación original. No sé qué pasa acá, ¿viste? ¿Dónde está la iluminación? En el manual dice que si yo medito 10 minutos por día, el estado tiene que revelarse y no se reveló nada, ¿viste? Es decir, el tiempo existe en el pensamiento. En ese estado que llamamos, o en eso que llamamos el misterio, lo subyacente, ¿no? El sujeto, el subjectum, lo que está por detrás de todo, o que algunos llaman Dios, bueno, ese silencio no tiene tiempo. Quien toca ese silencio sabe que el tiempo no existe. Entonces no se trata de que decir, por ejemplo, me tiré 25 años meditando para alcanzar finalmente este estado. ¿Qué tiempo que desperdicié? No hay desperdicio de tiempo, porque cuando usted arriba a ese punto, es como si usted un día se entera que es ser humano. Usted no desperdició tiempo, porque todo el tiempo fue ser humano. Y el creer que no lo era y que era otras cosas, no fue una pérdida de tiempo, porque siempre fue ser humano, ¿no? En ningún momento tuvo pérdida, en ningún momento tuvo carencia de eso, simplemente no se reveló antes, no lo pudo ver, ahora lo ve. Entonces dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella. Es decir, ese darse cuenta siempre se lo presenta como un despertar súbito, como un pasmo, esto era, mira, qué tonto, nunca lo vi. Por eso hay tantas historias de monjes
zen que van caminando y, por ejemplo, no sé, había una mujer que llevaba un cubo con agua muy pesado del río hasta la casa constantemente y mientras lo llevaba sentía el movimiento del agua y el reflejo del sol en el agua del cubo y un día de repente el cubo se le rompió. Las maderas del cubo se desarmaron y todo el agua cayó al suelo. Y en ese momento despertó. Es decir, súbitamente, como ladrón en la noche, como dice aquí en el Evangelio, algo pasó. Y el reino de Dios se manifestó. Y ella se dio cuenta de que siempre estuvo todo eso ahí. Esta era una mujer que le decía al Buda que ya no tenía tiempo para sentarse a meditar y que constantemente tenía que llevar y traer este cubo con agua. Y ella estaba medio como triste por no tener el tiempo que tenían los monjes para sentarse a meditar. Y el Buda le dijo que siguiera haciendo lo que hacía, que eso era una forma de meditación. Y ella alcanzó el despertar llevando un cubo de agua. Esto quiere decir que, vio lo que decía antes, esto de el reino de Dios no está aquí ni está allí. O sea, si alguien dice, decía Jesús, mírenlo acá, mírenlo allá, no está más con el monje que medita sentado que con la mujer que lleva el cubo. Está en todas partes. El reino de Dios, dice, está entre ustedes, dijo Jesús. Entonces, de la misma manera, esta mujer que llevaba el cubo tenía la iluminación, el nirvana ahí. En la India hay una frase que es el hasta malaka, una palabra, hasta malaka. Significa, hasta es mano, y amalaka es un fruto, como decir una manzana. Hasta malaka significa con la malaka en la mano. Es como decir, tengo la cosa ya la tengo en la palma de mi mano. No es algo que tenga que conseguir con mucho esfuerzo. Shankara, un gran exponente del Advaita hindú, de la no dualidad, escribió uno de sus libros, es el Aparoksha Anubhuti. Aparoksha significa negación, y paroksha significa conocimiento convencional, ¿no? Convencional significa que yo estudio cuál es la capital de, no sé, de Francia y digo París. Eso es conocimiento convencional. Aparoksha es un conocimiento que no es de ese estilo. ¿Cuál es? El intuitivo. Es eso que esta mujer tuvo cuando se le rompió el cubo y algo pasó. Fue tan súbito que se produjo una brecha. Fue algo repentino. Y entendió. Y a partir de que entendió, cambió todo su paradigma, su manera de ver las cosas. ¿Y qué? ¿La mujer quedó ahí, no sé, mirando la luna eternamente? No. Volvió a sus cosas, habrá cogido otro cubo y habrá llevado agua el resto de su vida. Pero ahora con otra actitud. Ya tenía ahora la conciencia, o sea, su manera de ver la vida, incluye ahora esta totalidad, incluye ahora el ser, incluye ahora el nirvana, incluye ahora el reino de Dios. El reino de Dios para ella es una realidad, mientras que para otros es algo que algún día va a acontecer y alguno dice, lo estoy encontrando aquí, mira qué placer que estoy encontrando, qué silencio, qué tranquilidad. Y en realidad lo único que estamos haciendo es sedar la mente. La meditación obviamente seda el pensamiento discursivo y eso de por sí es muy placentero. De hecho, la meditación se utiliza para curar muchas enfermedades físicas y mentales, porque aquieta. Eso está muy bien, pero no lo es todo, hay más. La idea de la meditación es que usted ponga en evidencia algo que ya es. Y ahora lo vamos a aclarar un poco más. Así que el libro que escribió Shankara se llama Aparoksha Anubhuti. Y Anubhuti viene de Anubhava, que significa experiencia. Y sobre todo no solo la experiencia de algo o la realización de algo, el darse cuenta, sino el sentimiento de darse cuenta. Entonces este Aparoksha Anubhuti es un libro cortito hindú que trata acerca de el hecho de darse cuenta, como esta mujer, por ejemplo, por medio no de un conocimiento discursivo. No es que la mujer empezó, cuando se le rompió el cubo, a decir internamente, bueno, se me rompió el cubo, el agua se derramó, como se derrama la vida cuando uno muere, y vuelve al ser, por lo tanto, todo es uno. ¡Todo es uno! No funcionó así. Eso no tendría demasiada profundidad, le duraría poco.
a los 2 o 3 días estaría en las mismas. Tuvo que ver con otra cosa, con algo intuitivo. Es como cuando usted le da vueltas a un asunto y finalmente lo entiende. Y dice, ¡ah, claro! ¿Cómo no lo vi antes? ¿Qué pasó ahí? Usted siguió un pensamiento así lento, dialéctico, de pensar esto, lo contrario no es, por lo tanto debería ser y es finalmente como resulta. No, no, no. Es una especie de, ¡ah! Me di cuenta. Entonces, ese darse cuenta es algo que ocurre más fácilmente cuando uno acalla el pensamiento discursivo. Porque el pensamiento discursivo tiene tanta cuerda, tanta marcha, que de por sí genera mucho ruido, ¿no? No es el pensamiento en sí el que genera ruido, ya lo sabemos, sino nuestras, como decía el Xing Jinping, nuestro odio y amor. Es decir, no está el problema en pensar en ese pajarito que está ahí en un árbol, sino en pensar, qué lindo pajarito ese que está en el árbol. Y ni siquiera en eso, está en pensar, me gustaría tener un pajarito así en casa. O ese pajarito no es tan lindo como aquel otro que yo tuve en aquella época en mi casa y cantaba todas las mañanas, qué hermoso que era, pero este no es igual que ese, por lo tanto tengo unas ganas de tener uno como aquel de aquella vez. Esa especie de implicación es el problema, eso es lo que genera ruido. Entonces, ¿se acuerda esa frase del Tao Te Ching que decía, el Tao que puede expresarse con palabras no es el verdadero Tao? Así comienza el Tao Te Ching, este libro chino, ancestral, muy antiguo, atribuido a Lao Tse, de quien no se sabe si realmente fue un personaje histórico o una ficción, un personaje ficticio. Entonces, el Tao que puede expresarse con palabras no es el verdadero Tao. Eso dice el Tao Te Ching. Y esa es la forma en que se puede o no expresar justamente esa iluminación. Es decir, usted no puede llegar a ella por un método discursivo. Ocurre. Entonces, no se consigue la iluminación o la paz mental, no se conquista, no se logra, no se domina. El control no es el método. Por lo tanto, por eso dice el Xing Jinping que todo método mal enfocado lo único que hace es perturbar la mente. Usted se la va a pasar meditando, va a conseguir sedaciones temporales, donde usted queda medio atontado por un rato y viene del trabajo como loco y bueno, se relaja y sale de la meditación un poquito más tranquilo para que después se vuelva a activar todo, pero nada cambió sustancialmente. Usted no vio nada, no hubo una anubhava, una experiencia de realización o una anubhuti, que es el sentimiento de esa realización. No hay un, oye, mira, me he dado cuenta de algo, ¿no? Aparoksha y anubhuti, y lo sé, ¿no? Lo integré, lo realicé, lo siento. No hay eso. Entonces, los hindúes dicen que hay 3 tipos de conocimiento. Está el pratyaksha, que es el conocimiento empírico, es decir, yo toco algo caliente y digo quema. Toco algo frío, digo está helado. No sé, levanto algo y digo es pesado. Es un conocimiento práctico, empírico. Entonces digo, por ejemplo, hoy hace calor, porque salió el sol y hace mucho calor. O qué frío que hace. O no sé, qué grande que es esto porque, no sé, directamente me supera en 4 o 5 veces mi tamaño. Y después está el paroksha, a diferencia del aparoksha. El paroksha es el conocimiento convencional. Es decir, convencional significa que todos convenimos en eso. Entonces todos convenimos que usar corbata es un signo protocolar de no sé, de buena presentación y de seriedad y solemnidad, ¿no? Entonces se usa para las oficinas y para todo encuentro político o solemne en general. Eso es algo convencional. ¿Qué quiere decir? Que en otra cultura, donde no se conviene eso, usted va a los aborígenes, del Amazonas, y usted le explica que la corbata para usted es símbolo de buena conducta y de seriedad y solemnidad, y se le ríen en la cara. Ellos piensan, ¿qué es eso de ponerse como una horca en el cuello? Y eso simboliza seriedad, en absoluto. Entonces, ese es el conocimiento convencional. Son las opiniones. Y ese es el problema de nuestro pensamiento. Opinamos y decimos,
no es el problema, tengo un deseo, por ejemplo, tengo deseos de comer. Ese no es el problema. El problema es la opinión que tengo acerca del deseo de comer. Es el, sí, pero no debería tener deseo de comer porque estoy haciendo una dieta. Es decir, ponemos ahí la convención, lo que se supone que deberíamos estar sintiendo o pensando. Entonces yo tengo ganas de salir a caminar y digo, pero no debería porque yo tengo que estudiar. Y se supone que un buen estudiante se queda en casa cuando tiene un examen. Es decir, lo que convencionalmente se entiende. Ese es el paroksha. En cambio hay una tercera forma, que no es ni el pratyaksha, que es la percepción directa, el empírico, dijimos frío, calor, todo eso, cansancio o energía, todas esas sensaciones que vienen como en primera persona, innegables. Luego está el paroksha, que es el convencional, y luego está el aparoksha, que es el trascendental. El aparoksha es el intuitivo, es lo que le llaman la inteligencia, el leer entre líneas, es la capacidad de el buddhi, dicen los hindúes, que tiene la misma raíz que Buda, iluminación. Los hindúes dicen que hay una parte de nuestra mente que tiene como una calidad muy sutil, lo que le llaman el azufre, los alquimistas, ¿no? El azufre es esa capacidad de ir con tanta intensidad con ese fuego y lograr disolver barreras, que son las barreras convencionales, e ir como pasar a través de ellas, captar algo que está más allá de ellas, pero si a uno le preguntan, uno no sabe cómo. Es como si yo le digo, mire, le voy a recitar un poema. Y usted convencionalmente entiende que sí, que ese es un poema romántico y que habla de esto y del otro. Pero a nivel aparoksha, intuitivo, usted capta algo. El poema le transmite algo. O una pintura, o una composición musical, o un discurso de alguien. Usted dice, sí, convencionalmente yo estoy entendiendo lo que dice. Es esto y esto y esto porque es lo que se entiende de lo que está diciendo. Es el uso del lenguaje. Pero yo estoy captando algo por entre las palabras. Ese es el aparoksha. Entonces, lo que dice Shankara es que esta paz de la mente, este ser, esta revelación, este reino de Dios, es algo que está más allá de las palabras. Usted no lo puede alcanzar saltando de palabra en palabra, diciendo aquí está o allá está. Es decir, ahora lo entendí, claro, era esto, es cuando la mente empieza a quietarse y llega a un... No es eso, no es eso. Eso es simplemente otra opinión más convencional de su cultura, del budismo, del hinduismo, del cristianismo. No es eso. Entonces si me porto bien, quiere decir que porque la otra vez cuando me porté bien me sentí bien. No es eso. Es un algo que está por detrás de todo ello. Vamos a escuchar una canción y cuando regresemos vamos a ver, aquí tenemos una versión en reggae de una canción popular, Come Together. Cuando regresemos vamos a analizar y entender bien qué es eso que somos siempre de fondo, con un ejemplo muy claro que creo que va a quedar muy bien entendido. Ya regresamos, la espada de Damocles, aquí quien les habla, Pablo Veloso, hablando de Honsho Myoshu. La iluminación original es práctica maravillosa. Exactamente, Filemón. Ya volvemos.